Listo. Entonces, hola chicos, ¿cómo están? Hola, Ira. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar entonces esta indagación que creo que nos puede dar mucha información y a lo mejor comprensión para ciertas cosas. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero antes de entrar, antes de contar o antes de lo que sea, yo hice unos comandos porque quiero que vayamos a buscar una conexión como más limpia en este sentido. Entonces vamos a respirar. Les voy a pedir, por favor, vamos a respirar 4, 4, 4. Y después, a la mitad de los comandos, les voy a dar otra respiración, pero ahorita vamos a empezar a respirar 4, 4, 4. Entonces inhalo 4, sostengo 4, exhalo 4, respiro normal 4 y otra vez inhalo 4, sostengo 4, exhalo 4 y respiro 4. Libero todo filtro de creencia, entidad o memoria que distorsione la visión. Solo recibo lo que proviene de la verdad pura. Neutralizo toda influencia externa y mi campo se abre en coherencia, claridad y neutralidad absoluta. Respiro en cada exhalación, suelto la programación ajena. En cada inhalación recibo la pureza del origen. Activo mi acceso directo al núcleo de la fuente, donde la verdad es absoluta, limpia y sin manipulación. Mi alma, mi espíritu y mi esencia, la mente, reconocen lo auténtico, sin velos ni interpretaciones externas. La esencia en mí resuena solo con información original, pura, reconociendo su vibración inequívoca. Respiro y ahora vamos a respirar 3, 2, 3, 2. Inhalo 3, sostengo 2, exhalo 3, sostengo 2 y otra vez inhalo 3. Todo lo que no provenga del entendimiento de la creación se disuelve ahora. Solo queda lo esencial. El discernimiento interno se activa. Reconozco lo que es verdadero en vibración y lo falso se desvanece. Mi campo se sella en coherencia para que nada interfiera entre mi percepción y lo que voy percibiendo. Declaro que la información recibida llega y la entiendo con amor, verdad, expansión, para que pueda entenderse en conciencia hacia los demás. Mi espíritu, alma y esencia se alinean como un solo canal, abriendo el puente hacia la pureza del origen. Lo que hoy recibo no es interpretación, es resonancia. La verdad vibra, se reconoce sola en mi ser. Respiran 3 veces profundo. Y ahora sí, vamos a conectar primero con estos términos que son utilizados hoy día por todos, pero quiero que entendamos esta vibración
primero de las palabras. La vibración del alma, la vibración de la esencia y la vibración del espíritu. Y vamos a observar las tres frecuencias vibratorias y vamos a ver que aunque forman una unidad, si son iguales, si son diferentes, para empezar esta indagación. ¿Cómo sienten y cómo perciben la vibración de esta energía? No solo la palabra, es la energía. Margarita. El alma la siento más conectada con lo terrenal. Uh-huh. En vibración la siento con una estructura mucho más similar a la estructura, digamos, energética del cuerpo. Cuando siento la esencia, la siento más conectada al corazón, es más sutil. Mm, no tiene una forma tan definida como la tiene el cuerpo físico. Tiene movimientos energéticos, una circulación energética que se complementa con la parte álmica. Y cuando conecto con la vibración del espíritu, el espíritu ya lo siento sin forma alguna, lo siento como una energía pulsante y pero los veo a los tres como una parte, como una unidad, cada uno con las características que acabo de mencionar. Ok. Nico, ¿tú cómo lo percibes? ¿Cómo sientes esa energía? ¿Tú me escuchas? Sí. Primero, como si arribara yo a un profundo silencio. Es Ajá. como si en frecuencia hubiera que ampliar más mis sentidos como para atender a todos los estímulos que pudieran aparecer, porque hay estímulos incluso que parecen diferentes, no tan de mi sistema de la fisicalidad. Y el Uh-huh. silencio atenúa como estas percepciones. Uh-huh. Es como un registro, Ira, como si fuera un espacio en donde se registran muchas cosas, como un espacio, una sensación de un lugar en donde hay mucha información. Ok. Pero todo pertenece a ese mismo lugar, o sea, la energía del alma, de la esencia y del espíritu están en ese lugar. Porque es como una unificación del espacio, ese silencio, y todas estas como líneas forman parte de la información de todo eso, sí, Ok. como si todo se encontrara ahí. Ok. Entonces, aquí quiero preguntarte, Margarita, en la vida, o sea, ya en la encarnación, en esta vida física que vivimos los seres humanos, el alma, ¿qué es lo que, es que no sé si es lo que carga o lo que aporta con lo que está más relacionado en esta fisicalidad del cuerpo? Bueno, hay una imagen que se me proyecta del alma y es verla multiplicada en muchas formas, formas similares a la forma humana y que ella va caminando a lo largo de muchas experiencias. Veo que el alma, al estar y ser parte de una unidad, tanto física como energética, yo veo que ella tiene esa capacidad de contener las experiencias. Son diferentes formas de experiencias que el humano puede vivir y estas formas diferentes van desde lo sutil a lo más físico.
Entonces, cuando estoy viendo estas formas de experiencia, el humano vive dentro de él diferentes formas de realidades y veo cómo el alma circula dentro de la anatomía energética del ser y hay momentos en que se ve como si ella estuviera replicada en formas similares. Hay formas en que ella se ve mucho más densa, hay formas en que también se ve sutil, dependiendo de la experiencia y estas experiencias, tanto sutiles como físicas, hacen que el humano tenga una complexión, tenga una circulación y tenga un movimiento energético. Estas memorias o estas situaciones que presenta esta alma, de esta multidimensionalidad y de esta multidiversidad también de formas y de estructuras, guarda estas memorias activas en ella, o sea, si fueran otras vidas, otras dimensiones, otros tiempos, otros lo que sea, siguen activas cuando el alma está en esta fisicalidad de este presente. Yo veo que hay unas más activas que otras, Ujú. pero todas ellas, como se mueven dentro del cuerpo, yo veo el alma como si fueran miniaturas, son como mini expresiones humanas que hacen parte de la circulación, pero veo como ellas se mueven, salen del corazón, se van moviendo, hacen un circuito, un movimiento energético. Hay movimientos que se ven un poquito más complejos, como si el alma estuviera en un laberinto, pero siempre la entrada y la salida viene desde el corazón. Y hay unas partes, hay unas formas, como así las veo como pequeños humanos, veo que tienen unos recorridos mucho más sutiles, mucho más suaves, mucho más fluidos, pero sí veo que en ella se puede manifestar, se puede almacenar la información que desde el punto de vista que lo estoy viendo aquí, en la conexión con el humano, en su Ujú. anatomía, no lo logro ver como algo lineal, como que veo una vida pasada, como que estoy viendo, no, veo las formas simultáneas donde el humano vive experiencias y donde estas mismas experiencias van nutriendo o van creando ciertos nudos energéticos, pero todo hace parte de una misma información. A ver, entonces, en situaciones que guarda el alma, guarda en ella, en sí misma, en esa energía, emociones no procesadas, humanas o situaciones o energías no procesadas, por ejemplo, de otros espacios energéticos. Sí, puede guardar energías no procesadas, puede guardar como si el alma estuviera en un inicio y estuviera empezando a vivir una nueva experiencia. Por eso es que veo que ella puede tener diferentes tonalidades, puede tener diferentes estructuras, pero lo que sí puedo ver como un común denominador es que tiene la misma forma, el mismo, como la misma anatomía energética. También puedo observar que ella guarda formas, puedo ver que el alma tiene esa capacidad de adherir candados, cadenas, como formas de implantes energéticos, dependiendo su recorrido y dependiendo la forma en que ella ha absorbido diferentes experiencias. El alma tiene esa capacidad de poder vivir una experiencia de una forma, vivir una experiencia de otra, así sean experiencias similares. Esa es la capacidad que hace que ella misma se vea como una estructura dentro del cuerpo. Nico, las creencias de limitación del alma puede ser que sean esta forma de repetir y de limitar la misma evolución o el salir de ciertos estados de la misma alma. No sé si me entendiste bien. Sí, ¿me ¿Sí? escuchas? Oh, sí, sí, sí. Ok. De cierta forma, pero no necesariamente todas las creencias. O sea, no todas las Sí. creencias que experimentamos dentro de la fisicalidad pesan en el alma. Sí. Por ejemplo, las que más observo que llegan como a adherirse o que llegan como a formar parte para crear una densidad en el alma
son las que están relacionadas directamente con los gestantes, padre y madre. Ujú. Las creencias, por ejemplo, de abandono, de que no me quieren o la excesiva protección, esas sí se adhieren en el alma porque luego crean como caminos complejos de la propia autogestión. Luego el alma, cuando se quiere reciclar, avanza a partir como de esos lineamientos. También las creencias de fe, mira, esas sí pesan en el alma, porque justo es el alma como la moneda a cambio que muchos manejan a nivel mental. Es como si a Ok. través de decir otorgo mi alma, o doy Ujú. mi alma, o entrego mi alma, Ajá. hacen como que se densifique la energía de la misma y, por ejemplo, a la hora también de la gestación de un nuevo concepto de la misma alma, hay cierta densidad de una deuda o de la creencia a que no se puede obtener algo propio y son esas creencias que sí se añaden. A ver, entonces en estas creencias que se van añadiendo al alma, hay también estas creencias que cubran la esencia. Sí, porque lo que yo observo como esencia vendría siendo esta parte de un ser que también es compartida, porque la esencia es algo en la que más de una gente se pudiera relacionar. Es un concepto de la existencia o de la misma energía en donde, por ejemplo, podemos compartir un tipo de esencia, pero jamás compartiremos el alma, por ejemplo. Y desde ahí hay muchas creencias que sí se añaden a la esencia, sobre todo las de territorio, las de lealtad, por ejemplo. Y, por ejemplo, yo observo muchas almas en esa gestión de lealtad que fueron subyugadas a partir de todas estas creencias de, por ejemplo, de los reinados, Mm, de las autoridades máximas, de las conquistas. Entonces, claro, también en el sentido de la esencia se ujú. añaden creencias, pero que específicamente barajean el concepto de la esencia y no necesariamente afectan el alma. Entonces, las energías externas pueden distorsionar la percepción de la misma esencia ante el mundo, ante la vivencia de la fisicalidad en el mundo. Sí, de hecho, ese concepto de esencia, por ejemplo, ha globalizado también la idea del inconsciente colectivo porque tienden a ser muchas menos las esencias particulares y muchas más las esencias globales de alguna manera, como estas tendencias en que de un momento a otro todos se encaminan el constructo de su existencia a ciertas focalizaciones y eso lo hace pues el internet, la tecnología, o sea, crea gestiones de esencia en donde de repente una gran población comparte como lo mismo. Hay en estas distorsiones, por ejemplo, de la esencia, bloqueos que desconectan la esencia del alma o no hay esa como disociación de la esencia y el alma. Sí llega a corromperse esa conexión, Ujú. pero por ejemplo yo observo que se corrompen en estados críticos, como de acción crítica, como por ejemplo violencias extremas, em, no sé, como situaciones muy extremas de violencia. Hay unos momentos en que el desprendimiento del alma y la alma lo hace directamente el cuerpo para dejar de afectar la continuidad de su existencia, porque todas esas gestiones de violencia es como si eliminaran muchas conexiones que hay entre los distintos componentes. A ver, entonces ahora, Margarita, hay memorias, no sé, cósmicas o de los universos que, que se comparten, no sé, con el espíritu, con la esencia y con el alma, y el espíritu qué papel forma en esta triada. Pues yo sí veo que hay una conexión porque veo que tanto en la expresión del alma hay diferentes formas en que ella se puede replicar.
Sobre todo porque la veo en esta forma multidimensional, veo cómo el alma está conectada con todos los centros energéticos. Ella tiene un asentamiento dentro de la anatomía del cuerpo. Por eso es que se le puede ver como en ciertos aspectos mucho más densos y en unos aspectos mucho más sutiles. Como expresión del espíritu y de la esencia, sí se ven como réplicas, como si ella misma estuviera manifestada en múltiples realidades, pero siempre las estoy viendo como triadas, las veo en diferentes formas energéticas. Van de lo más, el alma, como te decía al inicio, tiene como una estructura mucho más densa, tiene una capacidad de acoplarse a la anatomía del cuerpo humano, pero cuando veo la expresión y la pregunta que me dices tú del espíritu y de la esencia, veo que hace parte de una totalidad, pero al ella ser tan sutil, esta expresión de la esencia y del espíritu, veo que ella misma está reflejada en muchas dimensiones, porque se puede ver no solamente un solo aspecto del humano, Ujú. sino se puede ver el reflejo de muchos de ellos en diferentes dimensiones y en diferentes réplicas de energía. Por eso se pueden ver en ciertos momentos más sutil y en la medida que nos vamos acercando más a la parte física, veo una notoriedad más en el alma. Veo, por ejemplo, que hay una parte donde el alma al tener su asiento, hay una parte de la pelvis donde ella tiene un asentamiento que la hace que ella puede conectarse con la fisicalidad de la tierra. Y también hay otras partes, como te digo, que hace que ella pueda sentirse más sutil y pueda vivir el alma simultáneamente muchas experiencias en un mismo cuerpo humano. Nico, los pactos que se hacen espiritualmente em, pueden mantenerse activos en dimensiones, tiempos, en, en, en la forma en que el alma, el espíritu y la esencia se comunican. Y si es así, ¿cómo? Y si no es así, pues no pasa nada. Sí es posible. Sin Ujú, embargo, depende de muchos factores, Ira. Son muchas variantes que pudieran crear un pacto espiritual o pacto mágico o pacto energético para que trascienda a lo que podríamos entender como una multidimensionalidad de un mismo ser. Por ujú, ejemplo, en inicio, el ritual en sí o el pacto en sí, la trascendencia que pueda tener, por ejemplo, a nivel traumático, visual, energético, entre los involucrados. Por lo general, los que imprimen sangre o los que involucran algún tipo de sacrificio mm, sí abarcan esa multidimensionalidad. ok. Es como si se expandieran como humo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, los pactos de palabra, los pactos de energéticos que provienen, por ejemplo, de la esencia de una conversación, no necesariamente todo el tiempo. No es como que si cada que le prometemos algo a alguien energéticamente, quiere decir que ya tengo o amerito a estar en todas mis existencias condenado a eso que indiqué. Muchas Ujú, veces ni siquiera trasciende la porción de la vida porque esta parte en donde impacte a la conciencia sí es importante para que trascienda entre muchas, entre muchos, como dices tú, entre tiempos, entre vidas y todo eso. ujú, ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué aprendizajes puede elegir el alma para experimentar en una encarnación física como humano? Por ejemplo, tú, Nico, ¿por qué te dije Leo? Mm, no es tanto como que si pudiera ser como un tipo de característica a elegir, Ujú, pero sí hay tendencias de caminos ujú, como arquetipos de alguna manera, ¿no? Generales. Entre ellos, obviamente, pues los primeros que se gestan son la identidad de lo que proyecta el cuerpo, el ser hombre o ser mujer. ujú, Es una primera elección. A posterior de eso, como que si se elige a partir de la trascendencia que tendrás en tu vida y en la de otros. Por ejemplo, si va a ser más importante que cumplas el rol de hijo o de padre o de hermano
o de jefe. Es como una elección de una característica que va a influir no solo a tu existencia, sino a las existencias en tu entorno también. A ver, Margarita, quiero que me expliques el proceso de cómo se conecta el alma, porque ahorita me estás explicando esta parte de la cadera y la tierra, cómo se conecta el alma con el cuerpo físico, pero así como a grandes rasgos, que es la vibración que predomina a la hora de conectar el alma con esta parte de la biología humana. Bueno, yo veo que veo primero que el alma lleva el proyecto de vida. Veo también que la vibración del amor es la que le da la capacidad al alma de empezar a tomar una forma más física para que ella se pueda acoplar a la estructura humana. Y veo que hay una relación entre el alma y el ADN. Veo cómo las dos se van fusionando. Es como si el alma trae la estructura, pero el ADN es la que le da como el esqueleto, es la que le da la forma, porque ahí es donde se van incorporando las experiencias y entre más hacia lo físico o lo más material, hacia lo más inferior y hacia lo más superior, que también el ADN tiene esa forma energética, en el momento que hay un acoplamiento en la concepción, ahí es donde se empiezan a fundir esas informaciones y donde el alma empieza a abrir unos canales de energía donde este asentamiento que se va haciendo en diferentes partes del cuerpo, el alma pueda empezar a vivir ese proyecto de vida. Ella misma lleva toda la información. Que informaciones no se puedan recordar, puede que la parte de la mente es la que no permita, la que va creando como esta forma de casco o de velos. Pero dentro del alma está toda la información que se fusiona con el ADN y el ADN, por supuesto, está integrado al cuerpo energético y al cuerpo físico. ¿Qué tanto se está alineando el alma con la esencia y el cuerpo? Cuando observo la esencia, veo la fusión del cuerpo con el alma y cuando veo la esencia, yo veo la esencia como un envoltorio, algo que está, mm, es algo como, yo lo veo como algo externo, pero interno en el cuerpo y, y la veo algo como mucho más sutil, veo que es la forma en que compacta toda la experiencia que él va a vivir. Yo veo la esencia como algo como protectora, como si ella misma sellara toda la información que va a vivir el humano y todas las perspectivas o las diferentes realidades que él mismo pueda vivir, porque veo como en su parte consciente e inconsciente, que ahí están estas dos formas, el humano puede elegir ciertos caminos, pero también inconscientemente está eligiendo otros, como si estuviera viviendo una experiencia, pero también se puede vivir una experiencia mucho más sutil que no está muy consciente en la perspectiva física del humano, como si se vivieran muchas realidades Ujú, alternas al mismo ujú. tiempo. Entonces aquí veo cómo la enseñanza puede ser algo muy relativo. Nico, la vibración de la vibración de la esencia es única en sí misma y la del alma es única en sí misma, o esa vibración se comparte y esa frecuencia se comparte entre esencia y alma, o permanece cada una intacta en su propia estructura. Sí hay un punto en el que se juntan, es como un diagrama de Venn. Mm, Está la estructura completa, eh, como si fuera un círculo, y ujú. el alma, la esencia, el espíritu, la trascendencia forman parte también de una conexión que está con ese todo. Ok. Entonces, esta parte, a ver, de vivir como vehículo, núcleo, experiencia, forma eh, de aprendizaje de todo lo que es el espíritu, el alma y la esencia encarnadas en un cuerpo, cómo es la intersección, o sea,
A ver, no sé, es que no sé cómo hacer la pregunta. O sea, en la intersección de las energías hay en estas situaciones que comparten, situaciones que las relacionan con los propósitos, o sea, tienen un solo propósito las tres o se disocian en la forma del propósito de vida que cada una quiere para su evolución o siendo una misma energía, cada una aporta para el mismo cometido. Mm, en general, todas aportan hacia el alma, Ok. incluso la misma característica del cuerpo físico. Digamos que el alma vendría siendo como el depositorio total de toda la experiencia, de todo lo que de alguna forma se mezcla. La esencia Ujú. añade al alma, el espíritu añade al alma, el cuerpo añade al alma, la misma energía añade al alma, nuestras relaciones añaden al alma. Entonces, más bien sería hacia ese enfoque en donde se acumularían las experiencias. Entonces, Margarita, fíjate, estas memorias que se comparten multidimensionales, que se van encaminando aparentemente con, con la esencia, con el alma y con el espíritu, cómo se conecta con la manifestación y la creatividad humana o con la forma en que, por ejemplo, convivimos con la realidad, o sea, cómo este propósito, esta energía resuena más con una parte de una creación, ya sea de la esencia, o una parte de la creación o de la manifestación del alma, o una parte de la creación o manifestación del espíritu. Bueno, es que yo veo el espíritu como algo, como una chispa que está pulsante, pero no, ella no veo que esté interferida en Mm, algo que es como el alma, que ya lleva, que tiene esa capacidad de absorción, que es la que tiene toda la mm, información. Veo como, puedo ver como en escala, como si las pudiera ver algo así como en un degradé ujú, donde parte del alma está muy ligada y muy conectada con los hemisferios, que es la parte donde ella vive esta experiencia dual, pero y es la que al absorber y al contener y al guardar todas sus experiencias, pues ella guarda toda esa información. Veo que el alma tiene una gran capacidad de almacenaje. Vuelvo a ver la capacidad de almacenaje que tiene el cuerpo y como veo la esencia, veo que el alma se puede programar, es fácil de programar, es fácil que absorba creencias, es parte que ella misma pueda reguardar y almacenar todo tipo de información, pero yo siento la esencia como algo mucho más sutil, algo que de alguna manera ejerce como como una energía más observadora, no tiene tan impregnado el juicio y la dualidad, sino que ella misma, cuando el alma logra integrarse a través de los hemisferios y de todas las partes del cuerpo que guardan esta información dual, ahí es cuando el alma ya cambia de composición energética y la esencia va tomando es como si la esencia ya no requiriera del alma para vivir una experiencia y la presencia del espíritu siento que está muy ligada también a la de la esencia. entonces, el alma puede ser intervenida y todo. La esencia y el Ujú. espíritu no. No, yo no las veo que sean intervenidas. Ok. Entonces, en esa forma de fractalidad multidimensional que se ve, cómo conforman, fíjate, la experiencia de la esencia en la adaptabilidad de la fisicalidad del alma, Nico. ¿Me escuchas? ¿Sí, sí? Pues es que depende, Ira, depende mucho de la carga de la fisicalidad. Depende de muchísimos factores. En sí, el mismo cuerpo, la Ujú, calidad de la misma gestión energética del cuerpo, las tendencias negativas o propensas a ciclos de enfermedad, por ejemplo, las tendencias extremas en las convulsiones emocionales o mentales. Implica todo eso porque es como si el cuerpo se pusiera como en un volumen.
Para que Ujú. el alma, a través de la esencia, añada características al cuerpo, se requiere una asimilación adecuada. Y como muchas veces el alma puede traer pues estas trascendencias, multidimensionalidades que no siempre entendemos como positivas, pues también hay formas en las que se añaden, en donde estos extremos emocionales y mentales sí benefician, por ejemplo, para que Entonces, se añadan. ok, entonces, ¿qué tan accesible es, por ejemplo, la esencia al consciente o al inconsciente? ¿Y qué tan accesible es la parte del alma al consciente o al inconsciente? En el caso de la esencia es mucho más accesible Mm, en ambas porciones. En el inconsciente pareciera como que está siempre activada y en el consciente se llega a la conciencia de la esencia eh, en importantes porcentajes, por ejemplo, hasta 70-75%, porque se entiende y es una vibración que muchas veces incluso aparece en el cuerpo a través de sensaciones físicas o de ujú, sensaciones como cuando se te pone chinita la piel. A sí. diferencia del alma, que es para el inconsciente es accesible, pero también es enigmática. No necesariamente es una libreta que lees directo, es Ujú. como codificada incluso. Y para el consciente es todavía incluso mucho menos accesible, porque por lo general lo que tocamos, sentimos de nosotros es nuestra esencia. Entonces el alma es como una profundidad más lejana. A ver, aquí una pregunta es, ¿existe una fuente o un lugar de creación energética donde el espíritu eh, nace como energía? ¿Hay una conexión con esa fuente? ¿Existe esa fuente o no existe esa fuente? ¿Cómo lo ven ustedes los dos? Primero Margarita. Bueno, yo veo al espíritu como una emanación permanente, no con la forma definida que vemos el cuerpo físico, Ujú, sino una energía que está es una presencia que está en todas partes. No es algo que tiene límites, no es algo que tenga forma, estructura, ni tenga un pensamiento, sino es ujú, algo que habita, algo que es demasiado grande, demasiado inmenso para sentir que ella está contenida tanto en una forma como en un espacio. Tiene una forma de movimiento que va más allá del pensamiento y de lo racional y de la emocionalidad. Veo que es una energía que fluye constantemente y está en una presencia también permanente. ¿tú cómo lo sientes, Nico? Mm, yo percibo, Ira, que sí hay como dice Margarita, un inicio, pero no necesariamente porque algo comience nuevo, Ajá. sino más bien como si fuera una reinvención de una energía que siempre está latente. Ujú, Y al reinventarse se experimenta desde muchas circunstancias que incluso son añadidas o separatistas. Por lo general se dispersan las conciencias de esta como característica latente, pero a la hora en que estas características que se dispersan cambian también de porcentaje energético o cambian de circunstancia, de nivel de conciencia, también llegan a esta situación latente y se reinventan nuevamente. O sea, es como una inmensidad de un ciclo infinito, algo así. ujú. A ver, entonces, a ver, ¿cómo guía el espíritu al alma en esta vida? Cuando está encarnado el espíritu, el alma y la esencia, ¿cómo guía el espíritu al alma en la encarnación? Nico. Lo que yo observo es que el espíritu gesta circunstancias arquetípicas trascendentales para ir creando la personalidad. Por ejemplo, el espíritu gesta mucho a la personalidad. Mm, Entonces, alimenta el espíritu circunstancias que nosotros mismos vamos gestando a través de nuestras acciones en nuestro entorno, que luego moldean esas características de personalidad.
El espíritu añade mucho a la conciencia de nuestras comunicaciones, de nuestras relaciones, a través justo de eso, del confrontamiento de los contrastes, como esta circunstancia de los espejos, por ejemplo, que aparecen en tu entorno, personas que luego hacen que tu mismo espíritu pueda moldear las características de la personalidad. Las experiencias del alma, Margarita, y la forma en cómo la esencia y el alma están relacionadas, sostienen la vibración del espíritu, o es el espíritu quien sostiene la vibración del alma y la esencia. ¿Cómo tú Yo lo ves que? veo, sí, yo lo veo como el espíritu el que sostiene a la esencia y al alma, porque veo al espíritu como una emanación constante y permanente y muy sutil. Lo veo como si fuera una célula. Ajá, Veo las partes y veo cómo el espíritu irradia esa emanación como si fuera un sol, y él está en un estado permanente, pero no interfiere en, yo no lo veo que interfiera como en los destinos y en los caminos, sino es algo que está ahí, te sostiene, pero la esencia tiene otra función. La veo que tiene mayor densidad y la veo como con más contención. Veo que sí hay un acoplamiento en ciertos momentos entre el espíritu, entre la esencia y el alma, pero veo que entre el alma, si el espíritu está permanente, está ahí en este estado de presencia, y el alma cada vez está mucho más libre de creencias, de programaciones, la integración es mucho mayor. Hay un momento en que el alma se disuelve y la esencia y el espíritu se vuelven una energía, la puedo llamar universal, porque es una energía de emanación y de irradiación que no tiene, ya no la veo como un palpitar, ya no lo veo como como si el corazón estuviera ejerciendo sus movimientos, no, ya lo veo como algo que está ahí, a ver, sin nada. la energía cósmica está directamente relacionada con esta parte del espíritu, y si es así, ¿cómo esa energía cósmica alimenta o enseña al espíritu a moverse en la misma estructura que el cosmos? Porque no es nada más ese universo, sino es el cosmos en general. ¿O no es así? ¿O cómo lo ves tú, Margarita? Bueno, yo no veo que el espíritu necesite aprender algo, yo veo que él en su movimiento puede traspasar y puede movilizarse a través de las dimensiones y a través de los universos con mucha facilidad, Mm. precisamente por la consistencia que tiene ella. Entonces no la veo como un aprendizaje, no veo que ella tenga esa capacidad de contener, de absorber y de creencias, no lo veo de esa manera, porque es algo que tú sientes, pero no lo puedes como agarrar, no lo puedes contener, no lo puedes limitar. Es una energía que no tiene, que esa capacidad no está de limitación. Nico, ¿cómo ves que el espíritu tenga o viva la comunicación en el campo energético de cada persona? O sea, el espíritu ya vimos que está relacionada directamente con esta parte de cómo se relaciona el alma con el cuerpo, y también esta parte de la esencia con los sentires y con los placeres y con todo esto, cómo se refleja en el campo energético el reflejo de la energía del espíritu. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, sí. Si se refleja la energía del espíritu, irá claramente, porque el espíritu también añade a la conciencia de nuestra energía un valor de potencia. Digamos, por ejemplo, ese valor de potencia puede hacer que los espíritus que conectan con nuestra fisicalidad, o sea, el propio, pues, Ujú. pueda, por ejemplo, llevar al cuerpo a sobrepasar la conciencia de la misma dimensión física.
Por ejemplo, Ok. hay espíritus con tendencias muy mágicas que conectan automáticamente con todo este mundo relacionado a la energía, al movimiento energético. Hay espíritus que conectan muchísimo con las tendencias de autoridad y que son Ujú, estas esencias que gobiernan, que administran o que mueven las gestiones sociales y políticas del mundo. También hay espíritus que tienen tendencias a energías muy oscuras, Ira, ujú. que gestan, por ejemplo, psicópatas o personas que tienen características antisociales o destructivas muy propicias. O sea, el espíritu se encarga de tener equilibrado este universo, esta forma, en esta dualidad. Nuestro espíritu, digamos que vibra o se asocia o se compatibiliza con los ambientes en los que nuestro espíritu pueda adecuadamente convivir. Implíquese también el ambiente, el entorno, para que cierta característica del espíritu ensamble. Hay una frase, no sé si en tu país, Margarita, se diga, pero aquí en México dice, por medio de los ojos alcanzo a ver tu espíritu, si tu espíritu es como que lumínico o oscuro o lo que sea, ¿no? Entonces, ustedes, ¿cómo se manifiesta el espíritu? Porque ahora estamos hablando del espíritu, en las miradas de las personas, cómo lo pueden percibir, cómo se refleja o no se refleja, o eso simplemente es una creencia de las personas. Primero Nico y luego Margarita. Hay un aspecto que podemos observar en la mirada que tiene que ver con las características y objetivos de vida. Nuestros ojos, por eso también es esta frase de que son las ventanas del alma también, Ujú. porque de alguna forma reflejan características del espíritu y nuestra personalidad, un añadido directo a incluso la potencia energética de lo que estamos provocando, pero no es exclusivamente para Uh-huh. transmitir eso, por ejemplo. Uh-huh. Margarita, tú cómo ves esta creencia que se dice pues en lo común? Sí, ahí también bueno, aquí se dice el espejo de los ojos son el espejo del alma. Ah, ok. Pero cuando empiezo a sentir al espíritu y puedo, o sea, y sobre todo los ojos que hacen parte de los sentidos, veo como, como el espíritu siempre es una presencia permanente que está en nosotros, veo que hay una relación mucho más directa, más allá porque el espíritu es esta energía sutil, más con el contenido que se acerca más a la fisicalidad, todo lo que el alma pueda cargar, todo lo que ella misma pueda manifestar, todo lo que ella pueda irradiar y pueda sentir para el alma lo que es la luz y la oscuridad. Veo que en estas dos formas de pensamiento o de dualidad, veo que son las que se reflejan en parte de los ojos. Veo que la parte del alma siempre se mantiene impoluta ella en su energía y en su movimiento y en su vibración, por decir algo, si ella tiene una vibración. Ok, y en esta frecuencia, por ejemplo, el espíritu, el alma y la esencia, entre los tres forman una identidad única sostenida, sostenida por la experiencia, sostenida por la propia esencia, por la propia fuerza del espíritu o sostenida por la esencia. ¿Cómo ven que cómo ven que a la hora de la encarnación, qué es lo que sostiene más la unidad del ser o la integración de la memoria, la autenticidad, la conciencia? ¿Qué es, Nico? Las tres se involucran definitivamente. A lo mejor 100 porcentajes, por ejemplo, el alma añade quizás un 20-25%, la esencia añadirá a lo mejor otro 20%, otro 25%, y el espíritu añadirá el resto, Mm. como la mitad de la energía necesaria para gestar lo que vendría siendo la proporción de una nueva existencia. Margarita, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo veo que, digamos, al espíritu no lo veo con identidad, una identidad, veo que la identidad la tiene totalmente, la siento que la tiene el alma y todo este contenido
que hace parte de nuestra humanidad, de nuestro cuerpo físico, veo que la esencia es la que tiene esa capacidad de sostenernos en los momentos donde como humanos vivimos ciertos aspectos, cuando están los dolores tan profundos, cuando el alma, inclusive ella misma, se siente tan polarizada por experiencias, veo que la esencia puede y genera una energía de contención y el espíritu siempre está como en la parte, yo lo veo como en la parte más externa, pero sí veo que todo hace parte de una unidad. El alma sí la veo que es la que tiene esa capacidad de anclar más en, digamos, en lo que nos representa a nosotros este planeta, Entonces es toda como esta si, parte física. ok, entonces es como si se alineara la esencia, el espíritu y el alma al momento de encarnar. Entonces mi pregunta es, ¿entre estas energías hay una adhesión consciente o inconsciente para sostener la vida humana? Y esta adhesión a la hora de encarnar en esta tierra dual, ¿hay algún acuerdo, alguna forma en que esta adhesión se vuelva inseparable? Nico. Mm, de por sí, al adherirse, ya hay una parte que nunca se volverá a separar. Ujú. Pero sí puede, por ejemplo, ser muchísimo más combinada o polimerizada, dependiendo también de las gestiones del espíritu. El Ujú. espíritu mueve directamente el emparejamiento de esta gestación con otra experiencia, con otra dimensión. Entonces, sí, depende mucho de la gestación del espíritu para que esto pueda asimilarse incluso como una sola cosa, pero no todo el tiempo tiene una tendencia tan completa. Muchas veces pueden ni siquiera unificarse, o ni siquiera parecerse, o ni siquiera compartir. Depende Entonces, mucho. a ver, entonces, ¿qué rol juega el cuerpo como puente de integración en esta triada? O no necesariamente tiene un rol importante, porque, bueno, el cuerpo es como nos expresamos nosotros en esta realidad. Claro, y de la misma manera el cuerpo es la forma en que expresa hacia estas gestiones de la energía la Ujú, misma realidad. Por ujú, supuesto que el cuerpo añade mucho. Cuerpos que experimentan, se estimulan, de alguna forma interactúan, son cuerpos observadores, sistemas nerviosos, por ejemplo, que reaccionan ante las circunstancias, ante las acciones, alimentan una potencia energética mayor. Hay sistemas nerviosos que son demasiado pasivos y que por ende el resto de las gestiones del mismo organismo se vuelven lentas y ujú. no añaden mucha carga hacia el resto, pero hay unos que sí, hay sistemas nerviosos que son bastante movidos, que pueden cargar muchísimo más a la esencia, al alma, al espíritu. Margarita, hay señales si esta triada no se acopló en armonía eh, a la hora de ver un cuerpo o no. Aquí yo veo que el alma tiene esa capacidad de adaptarse tanto al cuerpo físico y a la experiencia en la tierra. Ella es el alma, él es el que tiene esa, esa forma, esa estructura energética que encaja perfectamente con la estructura álmica de la tierra, porque el Ujú. alma también tiene su esencia, también tiene su espíritu. Entonces, por eso es que ellas tres, digamos, hacen parte de, pero el alma es la que tiene ese, como ese concepto, esa capacidad de vivir en el cuerpo, de vivir en el cuerpo físico y de poder vivir esta experiencia humana, aunque ellas, tanto la esencia como el espíritu, siempre están en una presencia. No es que el espíritu ande por allá y la esencia ande por allá en otra dimensión, no. Yo veo que todo hace parte de uno, pero la esencia, el alma tiene esa capacidad, la mayor capacidad de poder vivir la experiencia humana. Pero cuando hay esta forma en que ya está en esta vida, ya está encarnada, se nota cuando hay armonía o desarmonía en esta parte de vivir ya en un cuerpo físico o no. Sí,
se siente y sobre todo el alma sí que la siente cuando ya está dentro de un cuerpo físico. En unos momentos se puede sentir más adaptado o en ciertos momentos se puede sentir no tan adaptado a la estructura física y todo eso hace parte de un contenido de experiencias que hacen que todas estas características se puedan dar en plenitud o se puedan dar como en diferentes matices, como si el cuerpo se sintiera agobiado, no se sintiera cómodo, no pudiera adaptarse a las condiciones que hacen parte y están relacionadas, mm, podemos verlo como vidas pasadas, pero hace parte de otras realidades que el humano a través del alma está viviendo, porque otras realidades también pueden ser bastante densas, pero también pueden ser bastante sutiles. Entonces el alma tiene una gran capacidad de poder vivir la dualidad. Por eso es que hay ciertos momentos de adaptabilidad o de menos adaptabilidad. Depende el flujo de energía que esté conectado con otras realidades. Ok, en esta adaptabilidad donde están conectados con otras realidades, ¿qué intención es la que más fuerza tiene a la hora de decidir una reencarnación o no, Margarita? Yo veo el apego es un factor importantísimo en el momento en que el alma decide y elige encarnar en una vida. Y veo aquí que, claro, el alma puede encarnar en varias vidas en forma simultánea, si la veamos como pasada, la Ujú, veamos lineal. Hay ujú. algo que es el apego, que es algo que fluye, es como una energía que transita en toda la anatomía de la estructura del alma, porque el alma tiene su estructura y allí es donde fluye esta energía y la que le permite que ella tenga esa densidad y esa capacidad de adaptarse a la vida física. El apego es como una especie de amalgama que puede llevarlo a un estado o a unos extremos o a unos extremos opuestos, pero no deja de ser un apego. Ok, ¿en qué momento, Nico, el Ujú. alma, la esencia y el espíritu empiezan a vincularse con la biología? O sea, ¿en qué momento de el cuerpito en gestación empieza a habitar esta triada que nos conforma en esta unidad? Incluso antes de la misma gestión de la biología, Ujú, ya hay un porcentaje de estas percepciones almática, esencia y espíritu que ujú, ronda las compatibilidades de lo que se gestará. ujú. Pero cuando mayormente interactúan por obviedad es una vez que aparece el corazón en el feto. Es Ok, como si en ese momento activa el feto a través de la palpitación el acceso a los sistemas vibracionales. aquí voy. Entonces, ¿qué vibración sostiene el espíritu durante el desarrollo intrauterino? Principalmente las potencias, las explotaciones nucleares que requiere el cuerpo para llegar a convertirse en lo que se manifiesta, la creación de los huesos, la creación de los órganos en sí. El espíritu es la misma esencia de la célula. Ok, entonces tú comentabas hace rato, Margarita, que el aprendizaje del alma se imprime durante la gestación en el ADN. Entonces, el espíritu va potenciando la manifestación de los órganos, por lo que entiendo, y entonces el alma imprime el aprendizaje a través del ADN. ¿Cómo potencia durante la gestación este aprendizaje para empezar a manifestarlos? No sé, en virtudes o en memorias o en situaciones que pueden, no sé, a lo mejor heredar una situación para la vida. O sea, puede ser una memoria, un bloqueo, una facilidad, algo. Que viene desde el ADN hasta ya la forma física. Ujú, Todo tiene información. Cuando el bebé se está gestando y está, o por supuesto, está contenido el ADN en él, todo lo que se va formando desde la piel, desde desde los órganos internos, la forma en que los órganos se van gestando y se van formando es parte
la estructura de la forma en que ese humano va a vivir la vida. Ahí está toda la información, hasta lo último que podemos ver que son las huellas. Cada parte está ahí integrada en lo que hace parte de una experiencia, de un proyecto de vida, la forma de los pies, las piernas, la anatomía en general, es ya el proyecto hecho vida y gestado en un cuerpo humano. Ok, en esta potencialización, Nico, que dices, o en esta pulsación donde se está manifestando un cuerpo, ¿qué, qué rasgos o qué fuerza del espíritu, a ver, va generando la primera respiración? ¿Por qué? Porque estamos en un lugar aparentemente acuoso, ¿no? Ahí estamos ya gestándonos, están estas pulsaciones, estas vibraciones y todo, pero ya se formaron pulmones, ya se formó nuestro cuerpito. ¿Cómo empieza el espíritu a gestar o a indicar el ritmo, fíjate, de la primera respiración y el inicio de la conciencia corporal? ¿Cómo lo hace? Pues es que, por ejemplo, en la gestión de un ser humano como nosotros, va poco a poco asimilándose desde, por ejemplo, fuerzas internas que puedan ir aperturando estas conexiones. Cuando hacemos la primera respiración, depende mucho las características de cómo estamos propiciando también el entorno. O Por sea, el eso, por ejemplo, nacimiento. sí, por eso, por Oh, ejemplo, irá hasta el color o los colores que también nuestros ojos tengan como primera visión, también añaden características del espíritu. Es como todos los factores de nuestro entorno, los sonidos, la forma en que te reciben, qué es lo que viene después de la primera respiración, viene un ujú. gesto, viene una calma, viene una caricia, viene un rechazo. Ahí el alma, como está en una conciencia muy vulnerable, está completamente abierta. Y creo que el único momento en la existencia del cuerpo humano en que sabemos lo que va a pasar en toda nuestra vida es en el momento de la primera respiración, Uh-huh. pero pero ya no lo podemos volver a percibir. O sea, algo así, como si en ese momento de la primera respiración lo que abruma es la conciencia del todo y depende del ambiente cómo ese todo se va a volver nuevamente a insertar o adentrar dentro de ese cuerpo que acaba de nacer. Ok, entonces, Margarita, en esta forma en que el alma se activa, en esta, pues, no sé, forma de nacer o primera infancia o en esta primer contacto con esta fisicalidad, cómo eh, empieza a acomodarse la energía de lo que va a ser ahora, porque una cosa es, por ejemplo, cuando el alma, el espíritu y la esencia están en gestación y cómo se acomodan a la hora de esta primera respiración de la que hablaba Nicolás, esta primera apertura energética a esta realidad. Yo veo que hay un primer contacto cuando se está gestando el cuerpo físico, ya en el momento del nacimiento, cuando su cabecita está ya saliendo de la vagina de la madre, ahí veo que hay un contacto, hay una apertura, como si se abriera un portal, como si el alma, la esencia y el espíritu Ujú, representan una estructura y en el momento que el cuerpito está saliendo, ahí se empieza él a integrar a todas estas formas energéticas. Entra la parte del alma, que es la que contiene, es el contenedor que es el que ha guardado y el que tiene toda la información. Veo como la esencia es un segundo contenedor mucho más sutil el espíritu puede como fluir alrededor de estos dos cuerpos que están en la parte más interna, que es el alma y la esencia. Entonces veo que es como un portal de iniciación donde el cuerpo entra ya a vivir una experiencia física y lo mismo pasa cuando, perdón, cuando el cuerpo muere. Es exactamente lo mismo, sale la ujú. esencia, sale el alma y ahí es donde ella misma empieza a integrarse, es como si entrara en un periodo, veo yo, como de recuperación. El alma sale, em,
por acuerdos, y después que esos acuerdos ya se cumplen, esos contratos, ya la esencia y el alma como que contienen toda esta energía para que ella entre como en un estado mucho más sutil y pueda ahí volver otra vez a este ciclo si ella misma quiere encarnar nuevamente o no. ¿Qué, Pero son muchas las partes las que están influyendo en estos dos estados, tanto del nacimiento como el de la muerte. ¿Qué pasa si ese proceso de pasar por ese tracto de nacer en ese movimiento, en ese portal, se evita con una cesárea? ¿Qué sucede? ¿Hay algo que cambie o no? Cambia la dirección en la forma, porque aquí ya el cuerpo tiene definido su estructura, sus cuerpos, sus movimientos y ya está diseñado para ello, pero cuando sale por cesárea es como si saliera de otra forma, como si el alma em, tuviera, perdiera como ese movimiento Mm, natural y se sintiera forzado a salir de otra manera. Entonces, los ritmos y los movimientos afectan tanto la parte emocional como pueden afectar la parte mental de ese bebé que está en esa forma de nacimiento, que nace de esa forma. muy bien. Vamos a regresar, vamos a desconectar, vamos a sentir cómo nuestro cuerpo empieza a tomar otra vez su fuerza, a reconocer su energía para regresar. Y cuando vayamos a regresar, cuando estemos regresando, quiero que me digan alguna palabra, alguna frase que les llegue en el momento de regresar. Voy a contar de 1 a 3. 1, respiran profundo y sienten cómo su cuerpo regresa, se sienten plenos, llenos, contentos de su propia energía. Vamos a activar esta parte de nuestra coherencia, de nuestra estructura también energética. Y vamos a regresar. Y dime, Nico, ¿qué frase te llega? Ahí me llega la frase unificación energética. Unificación energética. Margarita. La esencia en el alma y el alma de vuelta al espíritu. La esencia en el alma y el alma devuelto al espíritu nos dan una unificación energética. Muy bien. Vamos a regresar aquí y ahora. 2, respiran profundo. Y 3, abren sus ojos. ¿Cómo se sienten? Bien. Bien, ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo sí, se bien. sintieron? ¿Bien? Fíjate, estaba pensando, vamos a hacer una parte de, que se me ocurrió ahorita hacer una indagación desde esta parte, fíjate, de la preencarnación, la gestación, el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la adultez, y cómo, si el alma va cambiando esta parte y la esencia y con las experiencias. Luego voy a pensar bien para planearla, para hacerla, porque se me hizo muy interesante. ¿Ustedes cómo se sintieron? ¿Bien? Bien. ¿Les, Sí, les, sí, les gustó? Sí. sí, 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 mucho más sutil se siente. Muy bien, vamos a cortar la grabación, no sin antes recordarles, por favor, que entren a nuestra página web www.iraseman1ince.com. Ahí van a encontrar nuestras redes sociales para que nos hagan favor de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí van a encontrar todos los productos que tenemos. Ahí van a encontrar
todo lo que nosotros estamos haciendo de trabajo. También nos pueden contactar por medio de nuestro correo, que es info@iracemanunoince.com, o a través de nuestro WhatsApp, que es más 52 479 204 4973. Vamos a cortar la grabación. Gracias, chicos. Bye. Bye.